Doctor Miguel Santillana, muchísimas gracias por estar en Delibera Perú. Muchas gracias por la invitación. A ver, a raíz de los últimos acontecimientos en los temas mineros, básicamente, ¿no? El tema de Conga, la aprobación del reglamento a la ley de consulta previa, ¿no? Y bueno, todos los temas, los conflictos que vemos en los medios son a raíz del tema minero, ¿no? La informalidad, también la gran minería, vista como un problema. En el Perú, la minería, la minería informal, ¿es una oportunidad o es un problema latente, es un problema social? A ver, separemos la paja del trigo. El tema de la minería en el Perú es una ventana de oportunidad en un proceso mundial en el cual hay una posibilidad de que el Perú tenga por largos plazos precios internacionales muy favorables al portafolio de productos que el país exporta. Es en primer lugar. Entonces, la gran minería es una oportunidad para que, como se ha logrado hacer en los últimos 20 años, tener excedentes fiscales que puedan ir a política pública sana. Para lo que no está acompañando este proceso es una reforma del Estado, puesto que no tenemos la institucionalidad, la rapidez de procesos, la eficiencia de procesos para mantener tasas de crecimiento de 7, 8, 10% en el largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay esa institucionalidad. Si algo hemos ido aprendiendo los peruanos es toda la institucionalidad por tema de minería y medio ambiente, el cual el Perú, sin falsa modestia, es uno de los países vanguardia del mundo. Entonces hemos aprendido a la marcha y temas como la consulta previa son rezagos de un mundo que tiene que ver más con la caída del muro de Berlín y la crítica al capitalismo que efectivamente defender los derechos de la minoría que dice representar. Acá lo que tenemos es que la minería, con los excedentes fiscales que produce, también tiene que ser fiscalizada, nadie duda de eso. Pero también acordémonos que son las propias empresas mineras que operan en el Perú las que voluntariamente se han adherido a estándares internacionales de operación. Es decir, uno es miembro del International Chamber of Mineral Metals, ICMM, ellos ya tienen en esa adhesión voluntaria del Sindicato Mundial principios ambientales, principios sociales, principios de derechos humanos, principios para manejo de explosivos, principios para manejo de sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, y tienen auditorías hechas por terceros, auditorías inopinadas todos los años, y ya se está colgando en el portal de ICMM el cumplimiento de los miembros de este club a los principios que se han adherido. Eso es por un lado. Pero por el otro lado tenemos todo lo que significa la crítica al capitalismo post caída del muro de Berlín. Y la caída del capitalismo, la caída del muro de Berlín significa que para las organizaciones que dicen ser de izquierda, la crítica al capitalismo va por dos frentes. Un frente es el tema medio ambiente y el otro frente es el tema derechos humanos, en especial derechos de las minorías. Entonces, en el Perú de hoy, retrotraernos a toda esta filosofía de consulta previa, yo creo que es contraproducente. Contraproducente por raíces históricas y por temas técnicos. Por raíces históricas, el tema es consulta previa, pueblos indígenas y comunidades campesinas. Lamento decirles que la comunidad campesina es una invención del romanticismo indigenista de 1930. La comunidad campesina en Perú no existe como nos hizo creer la propaganda del gobierno militar de la Fuerza Armada, como algo que persistió a pesar de la colonia. Eso es totalmente falso y no hay prueba histórica alguna. Lo que sucedió a la conquista de los españoles es una disminución demográfica en función de viruela, que no existía, esa pandemia en Sudamérica. Dos, hambre. ¿Por qué? Porque sacaste mano de obra del campo para la mina minera, porque los españoles no vinieron a ser agricultores acá, vinieron a sacar metales preciosos. Y tres, guerras internas. Y recién con el virrey Toledo, el quinto virrey, en 1870, se reorganiza el espacio del virreinato. El espacio virreinato nominalmente tiene una frontera hacia el este, que es la que marca el Tratado de Tordesillas de 1513, que fijaba hasta dónde avanzaban los portugueses y a dónde empezaban los españoles. Pero la conquista
El virreinato nunca tuvo un control efectivo del territorio de la Amazonía, como tampoco lo tuvieron los incas. Los incas jamás conquistaron la Amazonía. Los incas tenían control de la costa y sierra, de Pasto, Colombia, hasta el río Maule, Chile. Entonces, ese espacio, costa y sierra, es un espacio de sincretismo cultural, en los cuales los campesinos que sobrevivieron a la disminución demográfica por las causas ya explicadas, fueron reorganizados en reducciones. Ni siquiera puedes decir que son grupos étnicos puros, porque mezclaste todo lo que sobrevivió y le organizaste ese espacio a los usos y costumbres del castillo del siglo XVI. Entonces las fiestas tradicionales, los usos de colores, la marca de los animales, etc., es Castilla del siglo XVI. Eso es lo que tienes de reflejo en los Andes del Perú de hoy. Entonces todo lo que tú dices que mira cómo viste la cholita de tinta, la fiesta de los negritos de guano, y cosas por el estilo, es fruto de un sincretismo cultural que tenemos que entenderlo nosotros como peruanos. En el tema de la consulta previa, a ver, mucho se ha dicho, ¿no? que en realidad pues, son sus tierras, ¿no? Ellos al ¿Sus menos tierras de quién? de la comunidad campesina, entonces como hay un derecho de propiedad expectaticio ahí, entonces se les tiene que consultar si una empresa puede venir a operar el 169 de la OIT tiene que ver con pueblos indígenas. Si no has entendido lo que estoy diciendo, es que en la sierra del Perú no hay indígenas, hay un sincretismo cultural. ¿Okay? O sea, esa idea de hay original y cosas por el estilo fueron totalmente trastocados por 350 años de presencia española y todo lo que tenemos en la República. Entonces, comunidad campesina es una creación del siglo XX. ¿Okay? Y sobre esa creación tú has querido legislar, pero tú no puedes aplicarles consulta previa a gente que no es indígena, pues. Te explico, es la comunidad campesina de Asia. Ya, entonces le voy a hacer consulta previa sobre los azulejos del centro comercial. Claro, o sea, usted... Para mí, quienes realmente tienen el reconocimiento y estarían protegidos por la consulta previa que pide el 169 de la OIT, son 330.000 indígenas de acuerdo al censo 2007 que habitan en 57 grupos etnolingüísticos de la selva amazónica peruana y que tienen reconocidos por el Estado peruano 11 millones de hectáreas de las 77 millones de hectáreas que tiene la Amazonía peruana. O sea, es más para el lado de la Amazonía que para el lado de la sierra. Por supuesto. Porque ni los incas lo conquistaron. La colonia, si te acuerdas, tú tenías centros religiosos desde donde cual tú mandabas misiones para convertir almas a la selva. Uno de esos sitios que puedes visitar se llama Copa, en el Valle del Mantaro. Y desde ahí los franciscanos iban a conquistar almas para el Señor en la selva central. Lo mismo sucedía desde Jaén de Bracamoros hacia la selva norte del Perú de hoy. Entonces nunca se conquistó ese territorio. Y si tú lees qué pasó, la historia del caucho, entonces, todo lo que pasó ahí, funcionarios públicos hasta 1940 le reducían la cabeza en esas zonas. Entonces, para que veas que el Estado peruano como república independiente tampoco lo dominó. Entonces, recién hay un Estado que llega y reconoce sus fronteras. Entonces, esos pueblos, esos 330.000 personas, sí son grupos etnolingüísticos aparte. Más todos estos pueblos que se llaman no contactados. Que son los únicos que querían tener la protección la protección de esta ley de consulta previa. No son los que nunca fueron conquistados, los netamente originales, no los mezclados, claro, que ya no son indígenas. Que ya no son indígenas, o sea, otra cosa que también tiene que saber gente leída que va a la universidad es que la institución del municipio, es una institución colonial con Toledo, que tenías el municipio de indios y el municipio de españoles. Los indios tenían sus propias reglas de juego y los españoles también. Y por otro lado, toda la élite cusqueña de las panacas reales incas tenían tratamiento real hasta la revolución de Tupac Amaru II, que se abole sus derechos y se les cierran los colegios privilegiados que ellos tenían. O sea, no piense que en el espacio colonial, indio por un lado, españoles por otro, no. Todos se mezclaron, cada uno con sus reglas de juego. Y también las panacas reales cusqueñas. O sea que además, ¿por qué se rebeló el señor Tupac Amaru II, José Gabriel, contra el Canqui? Se rebeló porque
La corona española, en especial un funcionario público español, no le quiso reconocer su título de noble incaico. De ahí surge toda la revuelta. O sea, no es que el pata tenía una visión de una América independiente, pamplinas. Era un problema personal de él, que era un arriero. Quizás esta conversación va más por el tema doctrinario. Si nos remontamos un poco a los países anglosajones, por ejemplo, en los países anglosajones los ciudadanos son propietarios de la superficie del subsuelo, sí. Pero es distinto, solo somos propietarios de la superficie, pero el subsuelo es de toda la nación, del Estado. No, pues pero usted me dice que es abogado. Usted sabe que hay dos grandes tradiciones jurídicas en el mundo, la romano-germánica y la tradición anglosajona. De la tradición romano-germánica, el Estado, la nación es dueña de los recursos naturales y los administra el Estado mediante concesión. Eso viene desde Roma. Claro, en ese contexto, o sea, la pregunta iba a, o sea, ¿cuál es el sistema que nos conviene más? Porque tenemos tantos problemas con este sistema de ser solo dueños de la superficie, pero el subsuelo lo administra el Estado, donde hay recursos naturales, ellos lo dan mediante concesión a los que pueden cumplir los requisitos, pero en otros países, en el sistema anglosajón, es básicamente un sistema en el cual, bueno, si debajo de mi casa, debajo de mis tierras hay minerales, yo soy libre para venderlos a quien sea, o a lo mejor o yo mismo los exploto, ¿no? ¿No sería un mejor sistema aplicar acá y hablar de una reforma constitucional? Te explico mira, en el mundo anglosajón, efectivamente, quien es dueño de arriba es dueño de abajo. Pero en el caso particular de los pueblos indígenas en América del Norte, en especial en Estados Unidos, existe una dependencia del Ministerio del Interior de los Estados Unidos que no ve temas de seguridad, sino parques nacionales y cosas por el estilo, que ve directamente los 450 tratados internacionales que hay entre los pueblos indígenas de América del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? En las reducciones a las cuales sometieron a los Pieles Rojas en el hemisferio norte, se les reconoce como naciones. Entonces, un tratado internacional entre los Cherokees, los Sioux, los Crow, los Pie Negro, etcétera, con el Estado soberano de Estados Unidos, el cual Estados Unidos lo reconoce como otra nación. ¿Okay? Y por otro lado, los indígenas reconocen que son parte de los Estados Unidos, puesto que ellos no pueden emitir moneda, no pueden tener relaciones exteriores y no pueden celebrar contratos con empresas si no es con el beneplácito de la oficina respectiva en el Ministerio del Interior de los Estados Unidos. Esa libertad de arriba y de abajo, un momentito. ¿Okay? Es una tutela que tiene el Estado federal sobre los pueblos indígenas a la hora de hacer estos convenios. ¿Okay? Punto número 2. Yo no tengo por qué romper mi tradición jurídica anglosajona o romano-germánica y traer acá elementos anglosajones. Con la constitución que tengo y las leyes que tengo en el Perú, me basta y sobra para arreglar los supuestos problemas de propiedad y usufructo de la riqueza. Me explico. Una persona natural o jurídica es dueña de la superficie. Está en registros públicos. Una comunidad campesina, una comunidad indígena, es una persona jurídica. ¿Cierto? Muy bien. Entonces esa persona jurídica, como la persona natural, tiene derecho a decirle al concesionario petrolero o minero: te vendo mis tierras o no te las vendo. Y ahí se acabó el problema. O sea, en la Constitución del Perú no hay expropiación para privados. Yo no puedo expropiar a las comunidades campesinas, en el caso de Estado de las Bambas, yo no podía expropiar a los campesinos de Chalhuahuacho para que se haga el negocio de las Bambas. Chalhuahuacho tuvo que ponerse de acuerdo en venta de tierras a la empresa. Pero yo te hago otro esquema que yo lo propongo desde el 2005. Porque las comunidades campesinas, que son reconocidas como personas jurídicas, no participan en una asociación de participación de una empresa minera que quiere sacar los recursos? Una asociación de participación es cuando dos personas naturales o jurídicas se ponen de acuerdo en sacar adelante un negocio. Ya pues, la empresa tiene la concesión, la tecnología, los mercados, etc. ¿Y por qué eso no Y funciona? la comunidad campesina, ¿qué cosa tiene? Tiene la tierra, pues. Entonces yo pongo la tierra, tú pones todo el resto, hacemos una asociación de participación y yo tengo tanto porcentaje de este negocio. ¿Okay? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en una Bueno, situación? eventualmente hay una experiencia de minera IRL en su operación Ollavechea en Carabaya,
que se le ha puesto una opción de 5% del negocio a la comunidad campesina donde se va a desarrollar el proyecto Olla de Chea. No es que sean 5% socios de IRL total, sino 5% de la empresa en ese negocio particular. Te doy otro ejemplo: si Anglo American quisiera acercar otro proyecto, no es que la comunidad campesina sea socio del 5% de Anglo American mundial, sino socio de Anglo American en ese negocio particular. Con eso, ¿qué tienes? Paz social, los campesinos participan en los directorios, tienes estados financieros auditados trimestralmente por PricewaterhouseCoopers, lo que tú quieras, participan de las utilidades. Eso no quiere decir que los campesinos pues sean gerente general, gerente de operaciones, porque no te compete, no tienen conocimiento para hacerlo. Pero como dueño tienes derecho a estar sentado en un directorio y recibir utilidades. O sea, tenemos opciones para que de alguna otra dentro del marco jurídico existente. Yo no tengo que volverme anglosajón para que esto funcione. Pero, ¿y por qué en los casos más emblemáticos tipo Conga, tipo el caso de Lumina Copper en La Granja, que también hay un tema de conflicto, Tambo Grande, Río Blanco? ¿Por qué no se... La Granja es proyecto de Biotín. Lo que pasa es que tú me estás hablando de proyectos que ya tienen compra tierras. Yanacocha compró 37.000 hectáreas para hacer el proyecto Conga. Se acabó, ya la compró, son de ellos. Son de ellos, más no la laguna, porque la laguna es un recurso natural, por lo tanto, el Estado, según la ley de recursos hídricos, administra esa laguna a través de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces vayamos con partes y cucharadas. Lo que tú me estás hablando son proyectos que ya han salido, están en una fase de exploración o están en la fase ya de construcción de la mina. Pero yo te hablo sobre el futuro, o sea, sobre los han estancado ahí porque ¿por qué? Presentaron los CIA y ya se los aprobaron. Sí, pero digamos, lo que va a proceder es que cómo va a salir de todas maneras. Una razón muy simple: la empresa cumplió los 176 pasos administrativos de 16, 17 instituciones del Estado peruano. Y si Conga no va, ya quisiera yo saber quién le va a pagar los 2.500 millones de dólares de indemnizaciones si hay. Ese es el tema, ¿cómo vamos a sacar los temas de dineros adelante o cómo lo va a sacar el gobierno, ¿no? Porque, o sea, tenemos una población que no los quiere, entonces, ¿qué hacer ahí? No es que no los quiera, eso también por partes y cucharadas. Conga es muy bien recibido por las 32 comunidades que están inmediatamente adyacentes a la influencia. Entonces, no es que todos estén en contra. Lo que ha hecho Yanacocha es vender el proyecto a 32 comunidades, muy bien. Pero lo que no supo vender Yanacocha es el proyecto a la ciudad de Cajamarca, donde tiene el centro administrativo político de la región. Entonces ahí no lo supieron vender. Es un problema de comunicación. Entonces, se asesoran como una empresa de comunicación y ya lo sacan adelante. Lo que pasa es que no es tan simple como un café instantáneo. El problema de Yanacocha es que hay historia. Hay historia. De todas las maneras, ¿no? Cerro Verde hace poco acaba de ser sancionada con 232.000 soles por... Sí, pero Cerro Verde pues, es contaminación del aire, entonces... Pero Cerro Verde pues, es un ejemplo, lo que debería ser un buen vecino, ¿no? A ver, dile a la ciudad de Arequipa que se vaya a Cerro Verde. No lo van a dejar que se vaya, pues. Que se ha puesto un agua de tratamiento de agua. Tienen agua y desagüe por Cerro Verde, ¿lo vas a votar? Pero ¿cómo se hace entonces para que se granen ahí, para que vayan juntos? Lo que tú tienes que hacer es lo que tienen que entender también los mineros. El Estado peruano nominalmente existe, pero en muchas partes del territorio nacional existe en el papel. ¿Okay? Las minas se ubican en territorios inhóspitos del territorio nacional, donde esas poblaciones no han sido partícipes de la política pública del Estado, no han recibido nada. Entienden y ante sus ojos reemplazan Estado por empresa. Pero si no me lo hecho el Estado, que me la empresa. Ahí tenemos un problema porque estamos confundiendo roles. En el rol que tiene el Estado, hay un rol que tiene la empresa. Entonces, muchas veces lo que estamos pidiendo a la empresa es que reemplace el Estado. Entonces, si seguimos por esa línea, ¿por qué no visitamos quién gana de la presidencia de la República? En vez de hacer elecciones que ganen los todos. Pero seguimos por esa línea, ¿no? Porque lo que tienen que hacer las empresas es que mi función no quede en pagar impuestos. Porque como estoy en un territorio inhóspito y se genera mucha dependencia con mi presencia, lo que tú tienes que hacer es volverte una especie de articulador del desarrollo ahí donde estás. No te estoy diciendo que de tu billetera pagues todo, sino que como tú tienes técnicos,
acceso a capital, acceso a funcionarios, acceso a cooperación internacional, pensar con las autoridades locales y regionales las posibilidades de desarrollo de la zona y ser un articulador. No te digo que tú seas el que lo haga, sino que tú convoques con la capacidad convocatoria a tus proveedores, a tus clientes potenciales, y ir gestando estas ideas de desarrollo ahí donde estás. Eso trasciende lo que se entiende en el Perú como responsabilidad social empresarial. Con políticos que también son antimineros. Bueno, es que entienden. Hay problemas, los problemas sociales existen. Sobre esos problemas sociales se montan otras agendas que tienen un network nacional e internacional, caja de resonancia de lo que hagan. Entonces a los que realmente están frente al problema les conviene tener esta conexión con los antis en función de la exposición en medios y la lucha para sus intereses. Pero hay políticos antimineros, ¿sí? Porque creo yo la gente es antiminera. Entonces un No, político por réditos, políticos hacen lo que la gente quiere. Pues, la minería del Perú tiene un pasado oprobioso, como te lo he demostrado, te lo he dado El Estado, ¿no? Porque el Estado tenía las empresas mineras, no había normas ambientales que cumplir salvo hasta el 90. Pues, como de la colonia al inicio de la República, tú tienes que efectivamente había mitad minera, condiciones laborales horribles y explotación y pasivos mineros en todos los Andes, que nadie se encargaba de eso. Recién el Perú que empieza el 8 de agosto del 90, que libera su economía, se abre a los mercados, incorpora leyes ambientales y estándares ambientales. Entonces ese Estado tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y las mineras también. Esto es más fácil con mineras transnacionales porque ellos ya, como trabajan en un mundo globalizado, ellos ya han aceptado en su cultura organizacional que hay nuevas reglas de juego a la hora de operar en el mundo. Eso es más difícil con mineras de capitales peruanos, porque están acostumbrados a hacer lo que hacían sus abuelos. ¿Okay? No, ahí la es cierto, dificultad. ¿no? Porque ellos para acceder a capital tienen que cumplir hasta hace poco los principios ecuatoriales. No sé si el principio de Ecuador, no sé si seguirán existiendo. Sí, ¿no? por supuesto. Para acceder a capital del Banco Mundial necesitan cumplir con esos principios. No rígidos, solamente el IFC del Banco Mundial, sino toda la banca internacional. Para que tú accedas a un crédito, para que tú seas activas, tienes que tener el tema ambiental, el tema de derechos humanos, etc. Por otro lado, y es lo que tú me estás diciendo. Acá, el tema es, ok, las empresas han cambiado, tienen nuevos mecanismos, pero tú estás introduciendo actividad minera donde antes no existía. En la provincia de Cajamarca nunca existió minería ni pre-inca. En la provincia de Pampamalca, en especial en el distrito de Gualayo, tienes presencia de minería desde los pre-incas. ¿Okay? Entonces hay zonas del Perú donde no había minería y has tratado de introducir minería. En la provincia de Islay, costa de Arequipa, no existía minería. Tienes el proyecto de María. Tambo Grande, en una zona donde está el Valle San Lorenzo. Ahí no hay una relación. ¿Qué hay que hacer ahí? Un proceso de sensibilización. Hay que explicarle que la minería puede convivir con la agricultura, que las empresas que van a trabajar no son los salvajes de antes que tiraban sus canchas de relado donde querían, que tiraban agua hacia donde querían, que el Estado peruano ya ha normado eso, que existe lo que se llama plan de cierre de minas, que existen fideicomisos que se van a utilizar para cuando se vaya o cierre esa empresa, todos los pasivos mineros van a ser tratados con esos fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información no la tiene el vulgo. La mayoría de los peruanos no tienen la menor idea de lo que estoy hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Desde el Estado, así como la semana pasada hubo un gran roadshow en Londres, bacán, empresas de relaciones públicas, bancos de inversión, agentes de prensa, entrevistas en los principales medios y todo. Fantástico. La pregunta que yo una vez, ¿cuándo has hecho ese mismo esfuerzo dentro del Perú? Bueno, decido aplicar a la gente lo bueno, lo malo y lo feo de que hay una concesión minera. ¿Cuánto debería durar ese proceso de sensibilización, de dar a conocer el proyecto? Es una política de Estado, no es una política de empresa. Es el Estado que le tiene que ir a informar a sus ciudadanos qué cosa es lo que va a pasar. El proyecto Río Blanco, por ejemplo, está desde el 96. Ya creo que son más de 12, 13 años. No. Bueno, el tema es que
Río Blanco tiene un problema de nacimiento, puesto que la empresa peruana que le vende a Monterrico Metals tiene un permiso medio trucho de la aprobación de la comunidad para que ingrese. El Ministerio de Energía y Minas dijo que esa transferencia que era totalmente válida porque la gran mayoría había firmado. No, lo que ocurrió la Defensoría del Pueblo hace 2 o 3 años de que fue una asamblea manejada. ¿Okay? Y lo que deberían hacer, si tienes un problema de origen, es salvar tu problema de origen, no seguir haciendo un hueco sobre donde hay un problema. Como tema 1. Tema 2. Efectivamente, en la zona ha llegado toda la agenda antiminera, pero es una confluencia de intereses que no necesariamente son los intereses del campesino. Uno, tú tienes una versión jesuita, progre, que te rezan en todas las iglesias del arzobispado de Chulucanas, el Padre Nuestro antiminero todos los domingos. Entonces tienes la iglesia que tienes todos los intereses de los narcotraficantes que operan en la zona para que existe Estado. Tienes los intereses de toda la agenda antiminera y ONGs que operan ahí, que están ligados a partidos extremistas. Y número 4, tienes la presencia de la FARC. Entonces, no es solamente buenos y malos, acá hay que entender quiénes son los actores que están funcionando en esa zona. Acá no están siempre buenos o malos, no están en paniqueo las cosas. Y mientras tanto las inversiones se paralizan, bueno, es que entiende pues, si lo que se hizo en el Perú del 8 de agosto de 1990 no le gusta a ciertas personas, han identificado que el motor del modelo, lo que sostiene el modelo, es la inversión privada, en especial en industrias extractivas y en particular en minería. En un caso extremo se debería... Lo que tú buscas es paralizar las inversiones, paralizas el modelo, y eso es lo que está buscando. Así de simple. En un caso extremo, ¿no? que la gente, por ejemplo, o sea, por ejemplo, Río Blanco arregla todos sus temas de origen y bueno, es un proyecto que se podría desarrollar. En el caso de Conga también, si la empresa acepta todas las condiciones que ha puesto el informe y el presidente, y la gente no quiere y la gente hace marcha, la gente hace protestas, la Fuerza Armada debería estar ahí para que se desarrolle. Bueno, ya se ha anunciado que el 27, a veces mañana, van a tomar las lagunas y están cerrando carreteras y están eligiendo qué camión pase donde no pasa. Y yo sepa, eso no es función del Frente de Defensa, no es función del presidente regional. Entonces, un Estado que se respete tiene que tomar el toro por las astas. Está bien, no quieres la mina, protestas, haces tu berrinche. Otra cosa es que tú funciones como un Estado liberado, un territorio liberado de la República del Perú. Es otro cantar. O sea, ellos pueden marchar, decir lo que quieran, pero cerrarme carreteras, un momentito. ¿No? O sea, piano. Y así podría pasar en varios puntos del país, ¿no? En Arequipa también, con el tema de este proyecto de Sauder, en Islay, ¿no? Sauder está muerto, eso no sabe. Lo que yo me preocupa es el proyecto Estatal Amama, que es el nuevo gran objetivo de todos los antimineros, antiinversión, etc. Y eso ya está coordinado con la provincia de Pinar, donde tienes a la calle Moyehuanca, que es la única alcaldía provincial que ganó Tierra y Libertad. Partido de... Doctor, lo que me preocupa es que nos vamos a volver un Estado militarizado y eso no nos gusta a nadie. O sea, ¿quién va a votar por un modelo que se sirve de la Fuerza Armada para sacar adelante los proyectos? Pero discúlpame, que no tienes otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Pero no tenemos otra, pero sin embargo, próximamente no se va a elegir un presidente que apoye eso. O va a venir otro... Otro Fujimorato, otro presidente... o va a venir otro Velasco que va a decir, bueno, ¿saben qué? No se desarrolla nada, solo agricultura. No creo que surja eso, puesto que si algo ha tenido de bueno estos 20 años es disminución en términos reales de la pobreza en el Perú, tanto pobreza extrema como pobreza y el resurgimiento de sectores medios en provincias, cosa que no se veía desde los 50. Yo creo que estos sectores medios en provincias van a defender sus libertades, así como quieren consumir, también quieren sentirse ciudadanos del Perú y no queremos la bota militar. Pero lamentablemente, si otros fascinerosos, si roban la violencia para lograr sus objetivos, el Estado tiene el justo derecho a defenderse. No puede ser tan candelejón.
Doctor, el Perú votó por un discurso antiminero con Humala. Y bueno, Humala se ha apartado de ese discurso y ha hecho todo lo contrario a lo que se esperaba. A ver, Ollanta Humala es un animal político que tiene una pyme que se llama Partido Nacionalista del Perú. Una pyme que la comparte la familia Heredia y la familia Humala. La familia Humala pone el contenido ideológico, la familia Heredia hace los negocios. Entonces, en esta pyme, que se vio muy atractiva, se sumaron todos los grupos de izquierda, que son los mismos grupos de izquierda que nos trajeron a Alberto Fujimori en contra del proyecto liberal del señor Vargas Llosa hace 22 años. Si tú analizas uno a uno los personajes, son los mismos. Entonces pensaron una vez más llegar al poder llevando a una persona que ante sus ojos es un inválido mental e intelectual y que podían controlar, podían manipular. Entonces eso es lo que pensaron de Fujimori y eso es lo que pensaron del señor Ollanta Humala. Ollanta Humala resultó ser más vivo que ellos, simplemente lo sacó del poder, porque ellos mismos demostraron que en el poder son unas rémoras en todo lo que sea gerencia de administración y son grandes revolucionarios del café. Entonces a Ollanta no le sirve, lo votó. Entonces ahora Ollanta tiene que buscar una agenda de tirar puentes de los partidos democráticos del Perú, porque él no tiene partidos, él no tiene operadores políticos, él no tiene nada. Él no tiene nada. Entonces ahora él tiene, si no queremos que el ejército del Perú sea el partido político del presidente de la República, como lo fue con Fujimori, tenemos que los partidos democráticos y los tecnócratas apoyar su gestión para que sea exitosa dentro de los marcos democráticos. Eso es. Doctor, para finalizar, ¿qué nos permite hacer los impuestos que deja la minería y qué pasaría si nos vemos un estado tipo Costa Rica que solamente turismo y agricultura y la minería no? Bueno, ¿Qué perderíamos? A ver, Costa Rica no solamente es turismo, agricultura, sino oportunidades para que vengan empresas tecnológicas norteamericanas y ser el gran zona de recreo de los pensionistas norteamericanos y chapan su pensión y se consiguen una tica joven y viven felices en los últimos días de su vida. Y si queremos que Perú sea eso, no sé qué posibilidades tendríamos de crecimiento, pero Costa Rica no es el ejemplo que podemos seguir. ¿Qué nos deja la minería en impuestos? ¿Qué podemos hacer con eso? Lo que pasa es que si tú tienes que 2/3 de las exportaciones peruanas, o sea, que el año pasado fueron 46.000 millones de dólares, o sea, 2011. ¿Cuánto exportábamos en 2000? ¿Tienes una idea de cuánto exportábamos en 2000? Supongo que 5.000 millones. No, 3.600. Por ahí. ¿Ya? Entonces, esto lo ha multiplicado más de 10 veces. Entonces, ¿qué te da? Te da una estabilidad monetaria. Porque el Banco Central puede defenderse de ataques especulativos contra la moneda. ¿Ok? Entonces, el Banco Central, con la presencia de los dólares de exportación, te permite un control con una banda de precios, una flotación y asegurar que el Perú tenga inflación baja. Y eso beneficia a todos los peruanos. Tema 1. Tema 2. Los excedentes fiscales. La minería, si tú le metes todos los impuestos que paga, el impuesto efectivo es 42.5%. ¿Ok? ¿Qué peruano paga 42.5% de lo que hace? Algunos idiotas como yo que pago por recibo por honorarios y pago IGB y yo no le puedo descontar ese IGB a nadie. Entonces yo como ciudadano también pago una tasa altísima, por encima del 30% del impuesto a la renta. Ya, pues. ¿Cuánto cobra? ¿Cuál es la tasa efectiva de impuestos a la minería en Chile? 25%. ¿Cuál es el contraejemplo? Argentina, 108%. Porque cree que no invierte la empresa Repsol en Argentina. Si se van a llevar más de lo que yo pongo en la empresa, no tiene sentido que invierta. Entonces, en el caso de Argentina creo que es porque hay control de precios, ¿no? Hay control de precios y altos impuestos. Estoy diciendo que efectivamente se llevan 108%. Entonces, ¿qué pasa? Acá en Perú, más o menos 40-45% del impuesto de renta y tercera categoría la pagan las empresas mineras. Si tú sumas lo que pagan los 50 personas naturales o jurídicas que más pagan impuestos en este Perú, ellos explican el 80% de todos los impuestos que paga el Perú. Claro, pero ¿qué hace el gobierno con tanta plata? ¿La población ve qué hace el gobierno con tanta plata? El tema es que tú tienes un proceso de descentralización desde el año 2003, en que tú has transferido competencias, programas y proyectos a los gobiernos regionales, locales y provinciales de acuerdo a las competencias que se le han dado en las normas.
Y esta gente no ha tenido ningún tipo de capacitación para asumir administración y gestión pública, y los tienes que 7 regiones del Perú concentran el 80% del carro, y estas 7 regiones tú ves que no se gasta la plata que se debería gastar. Entonces, era ahí también una responsabilidad de nuestros conciudadanos en esas regiones de votar por gente que no está preparada. ¿Por quién puso a Gregorio Santos en Cajamarca? No fueron los marcianos, no fue Yanacocha, no fueron los limeños. Quien votó por Gregorio Santos en Cajamarca fueron los cajamarquinos. Entonces ahí hay todo un tema de cómo replantear la descentralización. Por eso es otra discusión. Pero no puede ser que autoridades traten de socavar el Estado unitario en función del capricho personal y el apetito del poder. Doctor Miguel Santillana, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vemos.